Hola, hola, feliz miércoles. Espero que estés teniendo una semana llena de bendiciones. Bienvenidos a Luz Podcast Estudiando la Biblia con Mamá Rosita. Yo soy Joa y como siempre me acompaña una mujer que ama compartir la palabra de Dios. Hola Mamá Rosita, ¿cómo estás? Bien, hola Johan, muy buenos días, ¿cómo está? Yo estoy bendecida y agradecida por Dios por permitirnos grabar este nuevo episodio. Bueno, pues alabado sea Dios, y para glorificarle tengamos una oración, porque no podemos abrir la palabra de Dios sin antes haber orado. Buen Padre Dios, te agradecemos porque nos guardó durante la noche, nos ha dado la vida y nos ha permitido que podamos enviar tu mensaje de tu palabra por este medio. Bendiga a cada uno de nuestros oyentes, cuídalos, acompáñalos, dales muchas bendiciones, que los que estén enfermos puedan ser sanados, que no nos quedemos como aquellas personas que cerraron su corazón, sus oídos, pues para no ver, ni oír, ni entender. Abre, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, que nuestro amado Señor, el Espíritu, los acompañe a todos nuestros oyentes y a nosotras también, para no enseñar cosas nuestras, sino tuyas, porque lo agradecemos en Jesús, que nos da la vida y que murió por nosotros. Amén. Amén. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, Mamá Rosita, cuéntanos cuál es el tema de hoy. Pues hoy vamos a tener un tema muy especial porque vamos a ver cómo el Señor Jesús enseñó su palabra para que podamos entender el reino de los cielos. Y lo hizo a través de parábolas, y vamos a ver por qué Jesús enseñó en parábolas. Así es, querido oyente, hoy vamos a platicar sobre esa manera tan especial en que Jesús enseñaba usando parábolas. Vamos a descubrir por qué lo hacía así y cómo estas verdades de Dios pueden hacerse reales en nuestra vida diaria, ayudándonos a crecer como personas y acercarnos más a Él. Pero bueno, Mamá Rosita, vamos a empezar desde lo básico. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son los ejemplos que usó nuestro Señor Jesucristo a través de la naturaleza, a través de las historias básicas de la vida cotidiana de la gente, y así de esa manera la gente pudiera entender su palabra. Claro, es que Jesús quería que todos entendieran cómo es Dios y cómo funciona el cielo, pero como son cosas que no podemos ver y son muy difíciles de imaginar, pues para que nosotros pudiéramos entenderlas, Jesús usó estas historias. Según el Diccionario de Lengua Española, las parábolas son una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. En pocas palabras, las parábolas son historias que sirven para enseñar una verdad importante, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hizo así? Bueno, pues aquí la misma palabra de Dios nos los dice el por qué. Lo uno, porque ya estaba profetizado de que el Señor Jesús iba a hablarnos en parábolas. Y nos explica aquí en San Mateo capítulo 13, del 13 en adelante. Dice, por eso les habló por parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Mire, el profeta Isaías fue el que profetizó que el Señor Jesús hablaría en parábolas. Y oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Bueno, yo tengo una pregunta en este caso, porque yo entendía que Jesús enseñaba a través de las parábolas para que nosotros pudiéramos entender las cosas más difíciles, ¿no? Y por eso las comparaba con cosas cotidianas, para que las pudiéramos entender. Pero aquí dice que porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos sigue explicando la palabra de Dios. Ok. Qué hermoso que la misma Biblia nos enseña. Versículo 15.
porque la mente de este pueblo está entorpecida. Han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír. Entonces ellos mismos han cerrado sus oídos y sus ojos para no oír ni ver, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. Pues ellos ya habían endurecido tanto el corazón que ya Dios no podía hacer nada por ellos porque ya estaban perdidos. Claro, y este es un punto para aclarar porque es importante que todos sepamos que Dios nos quiere sanar a todos y nos quiere perdonar y nos quiere restituir, pero el problema aquí era que ellos no querían, porque no querían entender ni creer que Él era el Hijo de Dios. Entonces, pues si no creían, no lo aceptaron. No lo aceptaban. No lo aceptaron, ni como Mesías, ni como Dios. Y mire tan bueno lo que sigue diciendo el versículo 16. Dice, pero dichosos vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Entonces, en esta mañana es muy bueno que nuestros oyentes, el Espíritu Santo les abra sus oídos, sus ojos, su corazón, para que podamos entender estas hermosas parábolas que el Señor Jesús nos explicó. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tremendas palabras. Sí. Y bueno, ¿sabes? Yo creo que esto lo puedo entender porque te voy a contar algo que me pasó y creo que no sé si a alguno de los oyentes les ha pasado. Y es que hay veces que el cerebro o los oídos, no sé, como que dicen ya no escuchamos, no entendemos, sí, no captamos. Resulta que un día iba saliendo de mi casa en Ibagué, en ese momento vivíamos con mi esposo en Ibagué y siempre estaba un señor sentado ahí pues afuera de la casa. Y yo pues siempre lo saludaba muy bien, entonces salía y yo le decía buenos días, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bendiciones. Y pasé la calle y de un momento a otro escuché que el señor me gritó algo y yo volteé, pero yo no le entendía lo que él me gritaba y él volvía y yo, perdón señor, es que no le escuché, perdóneme, pero es que no le entiendo. Y el señor vuelve y me gritó como unas 4 veces porque él estaba al otro lado de la calle y yo ya me iba a devolver porque pues me dio pena cuando ya estaba el señor de los aguacates y me gritó que el señor le dijo que Dios la bendiga. Pues a mí me dio mucha risa. Claro. Les devolví yo, ay, muchas gracias, bendiciones también para ustedes dos. Pero creo que esto era lo que estaba pasando, el mensaje era claro, no estaba en otro idioma, no era confuso, simplemente no lo podía recibir, mis oídos no estaban captando lo que este señor me estaba diciendo, aunque lo escuchaba una y otra vez, tanto que el de los aguacates sí escuchó y me dio el mensaje y me dijo yo, ok. Jesús hablaba con claridad, pero no todos entendían, porque no todos estaban dispuestos a escuchar la verdad. No es porque el mensaje sea difícil o porque sea ocultado a nosotros, sino porque nuestros oídos espirituales a veces están, como lo dice la Biblia, están distraídos, están cerrados o están endurecidos. Pues vea, Joanita, los discípulos quisieron preguntarle a Jesús por qué hablaba en parábolas. Dice, cuando estuvo solo, lo dice aquí, Marcos 4, del 10 en adelante. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 apóstoles, le preguntaron acerca de esta parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les dice por medio de parábolas, para que al mirar vean y no perciban. Entonces no percibe uno lo que le están diciendo, igual que lo que le sucedió a mi Joa. Y al oír, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. Nuevamente nos habla aquí de que ellos ya no merecían el perdón. Ustedes saben que esos son pecados imperdonables, lo cual el Señor ya le toca
ya hizo todo lo posible por darles a ellos la salvación, les habló, les explicó, pero ellos cerraron su corazón y ya quedaron sin entendimiento y quedaron para la condenación. Le da a uno tristeza. Y eso mismo nos puede estar pasando a algunos en este tiempo. Si cerramos nuestro corazón a Dios y decimos, no es que las cosas son como yo las digo, no como dice Dios en su palabra. Yo no quiero así, yo quiero esa del otro modo. Cierto. Entonces, ahí cerramos nuestro corazón y nosotros mismos nos ganamos la condenación. Para aclarar algo que tú dijiste, que decías que era un pecado imperdonable, pues es imperdonable, pues para explicarle a los oyentes, no porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque simplemente Él no nos puede obligar a arrepentirnos. Entonces, si yo siento que no tengo nada de qué arrepentirme, pues Dios no me puede perdonar. Ese en realidad es el rechazo al Espíritu Santo, porque Él lo dice en su palabra, cuidado con rechazar al Espíritu Santo, porque este es un pecado imperdonable. Y es eso, porque el Espíritu Santo es el que nos llama al arrepentimiento. Y yo creo que el Espíritu Santo ya les había hablado tanto a estas personas que ellos se cerraron totalmente, y pues ya el Señor no obliga a nadie a rendirse delante de Él, porque Él quiere que sus criaturas seamos libres. Y todos tenemos un libre albedrío. Que Jesús, como Dios, lee el corazón, claro, lee la mente, sabe dónde están las personas que realmente quieren arrepentirse y quieren ir al reino de los cielos, porque Él conoció el corazón de sus discípulos y Él veía y ansiaba que ellos pudieran entender lo de su muerte, que Él tenía que morir para darles la salvación y que sin la muerte no había salvación, hasta cuando Él resucitó y les sopló sobre ellos. Entonces la mente de ellos les fue abierta y pudieron entender. Todo por la misericordia y porque Dios ya había leído sus corazones de que ellos se arrepentirían y trabajarían para Él. Claro, a mí me parece importante esto porque, bueno, habían unos que no creían en Jesús como el Mesías, pero sus discípulos también en muchos momentos tampoco entendían, porque Jesús les decía claramente las cosas. Por ejemplo, en lo que tú estás hablando de su muerte, les decías que tengo que morir, y les decía claramente, pero ellos, como tenían sus ideas ya preconcebidas, que Jesús iba a reinar, que los iba a librar de los romanos, de ese pueblo opresor que les había causado pues tanto daño al pueblo de Dios, ellos querían era un príncipe con guerreros que los liberaran, ¿no? Más que todo el pueblo estaba esperando esto, y veían que Jesús hacía milagros, multiplicó el pan, multiplicó los peces. Ellos dijeron, no, pues este es, coronémoslo como rey, ¿cierto? Pero no entendían la naturaleza del reino. Y es aquí donde quiero leer Mateo 13, 34 y 35. Aquí dice algo súper importante y dice que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas nada les hablaba. ¿Qué dice el siguiente versículo, el 35, mamá Rosita? El 35 dice, así se cumplía lo que dijo el profeta. Abriré mi boca en parábolas, diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Entonces mire que quedaron ocultas muchas cosas desde la creación del mundo porque cuando Adán y Eva pecaron, les fue enceguecido, como que nubaron su mente y su corazón, ya no tenían la perfección con el que habían sido creados, y quedó escondido todas las enseñanzas del Señor Jesús que quería compartir con ellos. No era que Dios las estuviera escondiendo. Exacto, no era que el Señor las estuviera escondiendo de nosotros o las tuviera ocultas, sino que el pecado oscureció el entendimiento. Me gustó eso que dijiste, porque al principio, cuando Dios creó todas las cosas, la naturaleza y todas las cosas creadas eran una expresión del carácter de Dios, pero cuando el pecado llegó, nubó todo, hasta lo vemos en la naturaleza también, ¿no? Sí, todo cambió. Por ejemplo, las rosas con las espinas, vemos que las flores pues nacen, mueren, se marchitan, pero Jesús vino a revelar nuevamente la verdad usando la naturaleza y las cosas cotidianas del día a día para enseñar. Y lo que más
me llama la atención es que sus palabras transformaron eso cotidiano que vivían las personas día a día en algo divino, porque les enseñaba la naturaleza del reino de Dios a través de estas historias. Por ejemplo, si Jesús quería explicar cómo era el amor de su Padre, no decía simplemente Dios te ama, sino que Él contaba una historia, y voy a hacer el ejemplo con una de mis parábolas favoritas. Él contaba una historia sobre un pastor que buscaba a su oveja perdida. Claro, así las personas entendían que Dios cuida a cada uno como ese pastor cuidaba a su oveja. Y hasta el día de hoy yo lo creo así. Y lo entiendo de esa manera, entiendo el amor de Dios tan grande por nosotros a través de estas historias. Pero ¿qué misterios son los que fueron revelados a través de estas enseñanzas? Una, como ya la mencioné, la naturaleza del reino de Dios, el carácter de Dios como Padre, lo vemos también en la parábola del hijo pródigo, el valor de cada persona, como el de la oveja perdida, el plan de salvación y la inclusión de todos los pueblos en el reino de Dios. Qué hermoso todas las enseñanzas del Señor Jesús. Por eso debemos estudiar parábola por parábola para mirar el amor de Cristo Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, porque todos tres estaban en un mismo pensamiento de la salvación del ser humano. Así es, querido oyente, así que no se pueden perder los próximos episodios donde sí estaremos estudiando parábola por parábola. Bueno, querido oyente, amigo, amiga, tú que nos estás escuchando, quizás has escuchado muchas veces que Dios te ama. Tal vez lo sabes, lo has leído, incluso lo has cantado, pero todavía no lo has sentido en lo profundo. ¿Sabes? Hoy Él quiere que escuches con atención y recibas su verdad. No es casualidad, para Dios no existen casualidades, no es casualidad que tú estés escuchando esto, porque el reino de Dios no es algo que llegará algún día. El reino empieza hoy en tu corazón y si lo dejas entrar va a transformar cómo piensas, cómo amas, cómo vives. Así que te invito a que hoy le digas al Señor: abre mis oídos, abre mis ojos, muéstrame el reino y enséñame a vivirlo. No nos quedemos solo con la historia, sino que abracemos la verdad que hay detrás, porque ¿saben? Esas verdades divinas que habían estado escondidas desde el principio del mundo, hoy Jesús las quiere revelar a todos nosotros. ¿Qué tal si entonces terminamos con la oración? Oremos. Queridos oyentes, vamos a hacer la oración. Querido y amado Padre Dios, cuántas gracias te damos por todas las bendiciones, las riquezas, la sabiduría, el entendimiento que tú quieres regalarnos. Te invito, Padre Celestial, que en el poder maravilloso del Espíritu Santo sea con cada uno de nuestros oyentes y sus oídos, sus ojos, su corazón sean abiertos a tu palabra. Sí, mi Padre Celestial, porque nuestro deseo con Yoa es que todos nuestros amigos, amigas, todos podamos estar contigo en el reino de los cielos, escuchándote directamente hablarnos del reino de los cielos, del amor de su Padre para con nosotros, porque por eso dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de nuestro Padre Dios y el deseo nuestro, de que ninguno nos quedemos sin la salvación, sino que todos podamos ir al reino de los cielos. Padre Dios, pido salud espiritual, física, económica y mental para cada uno de nuestros oyentes y que suplas todas sus necesidades. Por los méritos santos, gloriosos de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y sigue este podcast, porque en los próximos episodios nos vamos a sumergir en cada una de las parábolas de Jesús
Y sabes, estoy segura de que Dios nos va a hablar muchísimo. Si este episodio te ha bendecido, compártelo con alguien y ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Luz Podcast. ¡Chao! ¡Bendiciones!